1001 días de guerra en Ucrania. Hola a todos, bienvenidos a Juegos de Poder. Continuamos hablando de la guerra de Ucrania, ya hace 1000 días que comenzó. Hoy contamos con la ayuda de nuestro amigo José María y de Fonseca. Muy buenas. Conocido en Twitter por Fonsejota. Seguirle, que está con enlaces muy interesantes y posts muy recomendables. Vamos a hablar hoy no del resumen de los 1000 días, sino del escenario que tenemos ahora, a 1000 días del comienzo de la guerra y a 2 meses casi de la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Esos 2 meses va a producir una escalada, un aceleramiento de la guerra, que creo que va a ser más rápido el aceleramiento casi que en el último año, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, indiscutible. Ahora mismo es cual pollo sin cabeza a correr, da igual las bajas. Nunca les han importado demasiado, pero están lanzando todo lo que tienen y todo lo que pueden, y todo lo que traigan de Corea lo están lanzando con tal de avanzar unos metros en la creencia, para mí sin fundamento, de que hasta donde lleguen y planten la bandera se lo van a quedar de por vida. Yo también tengo el pensamiento que algo de eso puede ser la situación que se encuentre. Vamos a ver exactamente por qué esas prisas. Sabemos que hay el rumor, ¿no?, que dicen del proyecto de Trump, que es paralizar el frente, un estancamiento de la guerra, una especie de armisticio y una congelación de 20 años de Ucrania entrar en la OTAN. Eso después, si no se soluciona el problema fronterizo o se establece una solución diplomática, tampoco podría entrar en la OTAN después de 20 años, porque tendría un conflicto abierto, ¿no? Sí. Vamos a ver exactamente qué es la propuesta de Trump. Lo iba a solucionar en 24 horas. Dijo que lo iba a solucionar antes de la llegada a la Casa Blanca, pero puede que ya no sea así y que cuando llegue su plan vaya cambiando. No sé si es cierto o es un solo rumor, si os acordáis, de la llamada telefónica supuesta que tuvo con Putin a los pocos días, que decían que le había dicho a Rusia que no hiciese una escalada del conflicto, ¿no? No sé si eso al final se... Sí, pero Rusia ha hecho caso omiso. Sí. O sea, aquí muchos dicen, no, es que Putin es un hombre de palabras, alguien sensato, es alguien en quien se puede confiar, es lo mejor que tenemos, porque si Putin cae, lo sustituiría a alguien peor, a alguien con el que no se podría tratar. Pero es que se puede tratar con Putin. Vamos, la historia, la experiencia nos demuestra que su palabra no vale nada. A ver, la palabra de Rusia como Estado, por lo menos en el siglo XX, y mirando hacia atrás, cuando su antecesor, digamos, como forma política era la URSS, tampoco valía nada. La palabra de Stalin no valía nada y la de los otros dirigentes poco menos. Pero es que la palabra de Putin como heredero del viejo imperio soviético vale lo mismo, o sea, cero. Bien. Y es un país de tradiciones. Sí, lo saben bien los ucranianos y lo saben bien el resto de países del entorno, las repúblicas bálticas, Polonia, los países nórdicos, etcétera, que son los que, por motivos evidentes, se muestran más desconfiados y más, digamos, cautelosos, ante todo lo que pueda venir de Rusia. Aquí, como vivimos en nuestra burbujita, digo aquí, en el resto de Occidente, concretamente aquí en España ya no digamos, parece que vemos las cosas con demasiada distancia, más de color de rosa, más desde una perspectiva naif, pero allí no, allí saben bien a quién tienen al lado, saben bien con quién tratan. Pues tenemos este escenario que el domingo hay la noticia de la autorización del gobierno de Estados Unidos del uso de los misiles de largo alcance, es decir, los ATACMS, que tenía Ucrania, entregados por Estados Unidos, para poder usarlos en territorio ruso. Y según muchos, es la causa de la escalada, pero realmente hay que recordar que ese mismo día, si no recuerdo mal, fue uno de los mayores ataques que había sufrido Ucrania con misiles de crucero y balísticos y drones. De hecho, eran casi 150 misiles, si no recuerdo mal, tantos como lanzó Irán contra Israel. No estamos hablando de un ataque sencillito, sino el más duro casi de la guerra, porque normalmente en los ataques previos eran más drones que misiles. Y ese domingo hubo más misiles que drones. Y eso llevó consigo la muerte de 10 personas, si no recuerdo mal, civiles. Y después vino la autorización de Biden, todo vinculado a la llegada de los norcoreanos, ¿no? Y ahí vamos a ir viendo un poco esa situación, el escenario de la presencia de los norcoreanos, ¿no?
Vamos a ver, en primer lugar, los norcoreanos, ¿no? Ahí es un dato importante o interesante. Aquí ya lo comentamos hace unos meses, ya. Yo creo que hace 2 meses, ya en septiembre, comentábamos la presencia de norcoreanos, que tiene que ver todo con el acuerdo que hizo Rusia con Corea del Norte como defensa mutua y cooperación, y que según muchas fuentes se activó con la llegada de los ucranianos a Rusia, claro. Cuando entran en Kursk, supuestamente se activa ese sistema de defensa, ¿no? Pero claro, es un poco llamativo porque normalmente los sistemas defensivos funcionan cuando tú eres el agredido. En este caso, Rusia comenzó la operación especial, como llaman ellos, pero es una guerra, por tanto, la entrada de Ucrania no es una agresión, es una respuesta a una operación previa rusa, ¿no? Pero Corea del Norte activa esa defensa y lo hace por muchos motivos. Ahí iremos viendo un poco qué motivos puede tener Corea del Norte para participar. Yo viendo en varios think tanks estadounidenses que ya iban comentando esto previamente a la decisión de Biden, decían que hay tres razones importantes. La primera, podemos decir, nos vamos al dinero, a la economía, ¿no? ¿Podéis poner un poco esa hoja con las gráficas del PIB de Corea del Norte y Corea del Sur? Desde el 2023 empieza a aparecer noticias de llegada de munición norcoreana a la guerra de Ucrania, y vemos vídeos de que supuestamente había estallado munición norcoreana en una pieza artillera rusa. También posteriormente vemos que empieza a haber llegada de piezas artilleras norcoreanas. También se habla de misiles balísticos norcoreanos e incluso de soldados norcoreanos que son instructores y los que disparan los misiles balísticos cedidos a Rusia, ¿no? Eso, en el año 2023, implica, según estudios estadounidenses, entre 1.700 millones de dólares a 5.500 millones de dólares. Y eso implica que, si podéis ver ahí un poco la gráfica, hay una pequeña subida del PIB de Corea del Norte. No os preocupéis, no lo podéis ver porque lo azul es el PIB de Corea del Sur y la renta per cápita de Corea del Sur, y abajo veis una franjita pequeñita que casi no podéis ver, que es el PIB de Corea del Norte y la renta per cápita de Corea del Norte. Para que os hagáis más o menos un cálculo, supera 70 veces la renta per cápita de un surcoreano a la de un norcoreano. Pero en ese pequeño numerito que tenéis ahí hay un crecimiento. Y ese crecimiento se debe a las exportaciones de munición norcoreana a Rusia. Es decir, por un lado le viene bien como negocio. Segundo, le viene bien como estrategia. Corea del Norte y Kim Jong-un tienen una dependencia del 90% de su economía de China. Todo depende de China. Y según muchos expertos, abrir una alianza, aunque sea con Rusia, le viene muy bien para no depender totalmente de China. Aparte hacen frontera y por tanto tiene una posibilidad de intercambiar armas por dinero, pero por algo más importante, comida. Una de las cosas que aumentó de importaciones de parte de Rusia, es decir, de Corea del Norte, compra a Rusia, es el trigo y el arroz. Y por otro lado, tenemos otro dato, que es que desde el año 1953, más o menos, Corea del Norte no tiene una guerra abierta y no tiene una vinculación real con los conflictos bélicos. Y entonces se convirtió en un ejército sin una capacidad operativa real. Mandó tropas, y eso está demostrado, en la guerra del Yom Kippur, a pilotos para aprender un poco técnicas de combate. También en la guerra civil siria mandó tropas en el ejército de Al-Assad para que aprendiesen a combatir en guerra contra insurgencia. Pero para muchos esta operación especial en Rusia le sirve también para instruirse en las nuevas tácticas de combate y aprender a manejar a nivel operativo unidades en combate, en guerra con drones, en guerra electrónica y también, digamos, en comunicaciones modernas, ¿no? La realidad es que cuando lleguen a Kursk, no sé si lucharán de esta manera o serán infantería masiva en cargas humanas, ¿no? Porque la realidad... A mí me da más la impresión esa segunda opción que dices tú, pero bueno. Claro, el tema es que está mandando, dentro de lo que se sabe que mandó, que es una división, lo que está llegando ahora mismo en Kursk, unos 11.000 hombres,
hay un porcentaje muy alto de las fuerzas especiales de Corea del Norte. Sí, es lo mejor que tiene. Es verdad que son 200.000 hombres y dentro de esos 200.000 hombres de las fuerzas especiales hay un conjunto que se llama los Storm Corps, los cuerpos de tormenta, que son una élite y de esos mandaron alguno. Lo que no sé si esos los usarán como una teoría carne. que sostiene Iago Rodríguez, que según él las tropas de Corea podrían estar especialmente adaptadas hasta cierto punto a luchar, a desenvolverse en terreno boscoso y montañoso, que es el terreno más propio de aquí de Corea. Y aquí en Kursk, precisamente, casi todo el teatro de Kursk son campos abiertos, menos un área al sur en torno a la localidad de Plejovo, donde hay bosques. Entonces él comentaba, es un punto débil ahí del dispositivo ucraniano, Plejovo, que por cierto lo habían perdido hasta hace poco. Entonces en ese área de bosques en torno a Plejovo, entonces podrían, decía él, entrar por ahí. Pero resulta que Ucrania, creo que ha sido antes de ayer, ha contraatacado y ha retomado Plejovo. Bueno, pero puede ser por eso. Bueno, bien. Todavía ha retomado la localidad, pero eso sigue siendo un área de bosques y a lo mejor todavía sigue siendo un entorno donde quizás a lo mejor ahí pueden desplegar los norcoreanos. A ver, Ucrania estará evidentemente al tanto y pendiente de esto. Hay una ventaja del terreno boscoso para el atacante, que es que los drones no pueden operar también ahí. Claro. Y hay otra cosa y acabo, que es la aprobación hoy del envío de minas antipersonales por parte de Estados Unidos, de miles de minas antipersonales. Hasta ahora no se habían mandado, minas anticarro y no antipersonales. ¿Se usaron en esta guerra? Sí, porque Ucrania no firmó el acuerdo, al igual que Rusia, de minas antipersonales y las tenía de fabricación propia. Y ahora van a aparecer minas americanas. ¿Por qué? Cuando tú tienes una posibilidad de un ataque masivo de miles de personas, como se estima, según Estados Unidos, que pueden llegar a ir 100.000 norcoreanos, vas a tener que pararlos de alguna manera. En bosques, por ejemplo, los tienes que parar de esa manera. Ahora, si quieres comentar noticias muy interesantes que tienes tú de Corea del Norte y algo de reflexión sobre esto. De Corea del Norte me han llamado la atención varias cosas. Lo primero, los calibres de los cañones, las piezas de artillería autopropulsadas que ha dado a Rusia. 170 milímetros y 240 milímetros, en el caso de lanzacohetes. A lo grande. A lo grande, todo a lo grande. Intrascendente en apariencia, pero hay una cosa que me sorprende. Rusia no produce munición de esos calibres, ni en lanzacohetes ni en artillería de tubo. ¿Qué quieren con esto? Generar más dependencia en munición. Cliente cautivo, efectivamente. Que por cierto, el de 170 milímetros creo que no acierta al arco iris. Bueno, pero tendrá una onda expansiva grande entonces. Bueno. Ahora que dices tú lo de las fuerzas especiales, no sé la capacidad que habrá en este conflicto, pero una de las especialidades de las fuerzas especiales norcoreanas es el asalto en minisubmarinos. Aquí no. Cosa que hicieron, bueno, yo no descarto nada. Lo considero poco probable porque aquí el mar está muy controlado por aviones de la OTAN, las cosas como son. Pero sí es una de sus cosas y a lo mejor es algo que yo haría. Ellos tienen esos minisubmarinos que se meten a Seúl para mandar fuerzas especiales y se pillaron un par de ellos, incluso aparecieron alguna vez submarinos hundidos en las bahías de Corea del Sur. Hay algo más interesante, en el 2003, si no recuerdo mal, hubo un asalto de estas fuerzas especiales para matar al presidente de Corea del Sur. Y sí que son comunidades especializadas en ataques que se tenga todo que perder. Es decir, no digo kamikazes, pero que no les importa no volver. Y eso es un peligro, claro, porque en estas... Creo que en Seúl conserva uno de los submarinos, en seco, como monumento a aquel ataque. Eso es con el padre de Kim Jong-un. Sí. Otra cosa sobre Corea, lo que hay que pensar es qué puede aportar Corea. Ya lo sabemos. Sabemos qué munición, sabemos qué piezas de artillería y tubos de artillería, porque Rusia no fabrica bastantes, de hecho fabrica muy pocos. Material de ingenieros e ingenieros, porque ha habido unas cribas y unas bajas entre los ingenieros zapadores y demás rusos extraordinarias. Sistemas lanzacohetes de campaña. Antes de que sigas con eso, lo primero que envió a Corea del Norte a Rusia fueron zapadores. Me acuerdo perfectamente que en agosto por ahí se hablaba de los zapadores que iban al Donbass. Y me acuerdo que José María dijo, primero empezar por zapadores y después por una división de voluntarios. Y así fue. Carros de combate no, porque el 99% que tienen son variantes del T-62. Lo que pasa es que les ponen plastiquitos delante. Son bastante modernos,
del 62. No, Y sí preveo que vaya a haber una modificación de un blindado sobre cadenas chino, que fabrican allí. Porque Rusia se acaban los blindados, las cosas como son. El BMP-2, que es lo que estaban tirando, se acaba, y los BMP-1 están en muy mal estado. De los blindados, a ver, podemos distinguir entre blindados y carros de combate. Los carros de combate puede que todavía les duren más, pero lo que está ya dicho y comprobado es que para el año que viene los BMPs se acaban. No, y al ritmo que van más. Sí, O sea, ayer salían BTRs 70 para canibalización. Claro. Ya para canibalización sencillamente no sirve, los detectó. Hombre, lo único que a veces ahora que están avanzando, alguno que puedan recuperar y saquen piezas, pero la verdad que las campas... Esto de recuperar vehículos dañados y averiados lo dudo, porque es que en cuanto un vehículo se queda parado o averiado y tal, vienen ya los drones, si no llegan otro y acaban con él. O sea, ¿qué vas a recuperar ahí? ¿Una carcasa calcinada? No sé. Tenemos ese tema que es importante, ¿no? En lo que puede aportar, pero yo creo que lo más preocupante que preocupó a Estados Unidos especialmente es la llegada de tropas. Sí. En un momento en el que estamos hablando de reclutamientos de Ucrania, que le cuesta reclutar gente, Rusia ya no sabe a cuánto pagar para conseguir gente que vaya por contrato, porque no quiere movilizar a la gente de los servicios militares, ni tampoco quiere movilizar a mayores de 25 que estén en Moscú o en San Petersburgo, que ya tiene que sacar de algún lado. Y que le hayan llegado ahora 50.000 y le puedan llegar 100.000 frescos, y a un precio muy barato, porque se habla de 2.000 euros por soldado, lo que cobra Corea del Norte por ellos. Claro, es un vuelco. Es decir, si ahora tú sueltas en cualquier sitio de estos 10.000 hombres, es un cambio sustancial. Hombre, estamos hablando que con eso sí que rompes un frente. Que Ucrania tiene 11.000 hombres en curso, o menos. Bueno, menos. Depende cómo lo sueltes, porque munición de racimo y a Freis para a la mínima que se concede. Bueno, pero tienen que mandar 10 en 10, ya sabéis. Pero si mandas pero 10 en 10, no, pero en esta guerra, que en ningún lado hay 50, en otro lado los ucranianos tienen 5, y tú mandas 20, ya vimos que con 20 hombres tomaron posiciones y avanzaron en la zona de Pokrovsk con pocos hombres. Yo vi ataques con motocicletas que avanzaban en 20 motocicletas, pues avanzan 40 porque van 2 en cada motocicleta, y tomaban una posición, y esa posición era un pueblo entero. Porque no hay mucho, es decir, la densidad de tropas que estamos hablando aquí, sobre todo en la punta, bueno, que es lo más arriesgado. En la línea cero, que llaman ahora. Sí. No, sí, eso está claro que sí. Vemos las trincheras y las vemos vacías o semivacías. Hay muchos vídeos de trincheras kilométricas que sin hombres. Una de dos, o no hay nadie, o están metidos ahí bien aguardaditos en refugios y tal. Yo la televisión es una cosa que se enchufa para ver internet y películas. Yo no sé lo que están diciendo las televisiones. No, yo tampoco. Me da la sensación de que la gente tiene una idea equivocada sobre lo que está ocurriendo. Los que seguimos el tema, tú te pones en Telegram y otra cosa ahora, pero vídeos de rusos muriendo. Bueno, sí. Es infinito. O sea, no creo que la gente sea consciente de la inmensidad de las bajas que está teniendo Rusia. Hasta tal punto de que, como tú bien has dicho, Corea del Norte cede sus tropas, pero vamos, por mandato imperativo, por necesidad. Claro, sí. Con independencia de que a Corea del Norte, por 1000 motivos, le venga bien, entre ellos poder comer algo. Sí. Hay por ahí una cifra semioficial que circula de las bajas rusas que es en torno a los 700.000. 700.000. ¿Vale? Que en ella coinciden más o menos los... hace una semana suma 1.500 diarios. El Ministerio de Defensa británico y las fuentes ucranianas. Yo, personalmente, tampoco tengo medios para contrastarlo y tal, pero personalmente estoy convencido de que son más, incluso, a tenor de todo lo que vamos... Ya son. De 700.000. La ONU dijo 200.000 muertos. No, bajas. Espera, 200.000 muertos. Si tú vas a una estadística que se habla de que de cada 5 bajas, una puede ser muerto, pues podríamos hablar casi 1 millón. Casi 1 millón. Sí. Pero bueno, pongamos que son habiendo servicios sanitarios correctos. Sí, pero no los hay. Aquí no hay. Por tanto, si ponemos que 1 de cada 3 bajas es muerto, vemos que pues nos van 600.000, 700.000. Lo de los servicios sanitarios tiene una derivada en la que la gente no se da cuenta, que es que una pequeña herida no te mata, pero te puede dejar tullido por una infección. Claro, hay muchas mutaciones. Y entonces, igual esas normas que seguimos de 1 cada 3, no, es que a lo mejor hay muchísimos más heridos de lo que pensamos por heridas leves. Sí, pero ahora queda mucha gente abandonada en los campos de batalla. Muchísima. Y eso los rematan con los drones uno y otro bando. Pero lo que no ves, por la artillería, tiene que haber artillería.
Sí, sí, gente de la cual no va a quedar rastro. La ONU dijo estos días sí. que eran 200.000 muertos rusos y 70.000 ucranianos. Hubo... Pero eso lo dijo la ONU, no lo dijo Ucrania. 200.000 rusos, sí. Y 70.000 ucranianos. Hubo un concepto... Que bueno, que eso si lo lleváis a la población... Pues, bueno, hubo un concepto acuñado por, creo que los americanos, con el cual acostumbraron mal... Bueno, a ver, acostumbraron mal. No quiero decir que acostumbraron mal, que digamos... acostumbraron a la opinión pública a creer que eso era ya la norma estándar para todos los ejércitos, que era lo del minuto de oro, de vacación de bajas. No, eso tiene, ¿no? Sí, lo tiene Estados Unidos. ¿Y quién más lo puede tener? Israel. Estados Unidos, Israel Sí. y nadie más prácticamente. Ojalá... No evacuamos Valencia nosotros. Me gustaría creer que nosotros en un momento dado pudiéramos disponer de esa capacidad, pero bueno, no lo sé. Esperemos que sí, pero bueno, lo dejo así en el aire y tal. Pero eso del minuto de oro, aquí en la guerra de Ucrania, eso no existe, vamos, No existe. ni el día de oro, ni nada de oro existe allí. Donde ahora dicen que tienen botiquines, pero el primer año de guerra vimos muchas cajas Ya. con torniquetes que eran nada, una... Sí, al principio chinos, pero bueno, eso ha ido mejorando. No mejoró. Vamos, Os digo que mejoró. extraordinariamente. Sí. Parches de compresión israelíes, que son los buenos. Sí. Ahí tenemos el tema ese, pues si nos vamos a las cifras que dio la ONU, 200.000 muertos y 70.000, corresponde a algo que también se suele hablar mucho, de 1-3 en los ataques. Es decir, que al final podemos estar hablando de eso, que serían 200.000 muertos y 70.000 ucranianos, que nos llevarían, si lo multiplicamos por 3 también de bajas, pues nos llevaría a esas 700.000 bajas que dicen de Rusia. Y el problema de las bajas rusas... ya te digo, no tengo forma de comprobarlo como creo que casi nadie, ¿no? Pero mis, digamos, averiguaciones me llevan a pensar que tienen que ser más de 700.000. No te digo ya 1.000.000, ya es Acordaos ya es demasiado lejos, pero... que al principio, al medio año de la invasión a gran escala, Juanjo Prego sacó la noticia de los certificados, de los modelos de certificados que había pedido el Ministerio por invalidez, y aquello era del orden de 1.000.000. Era una cosa tremenda. Y certificados por defunción, que se solicitan para cobrar las pensiones, digamos, el papel en blanco que luego lo das al funcionario y te lo imprime, era disparatadísimo, pero disparatadísimo. Me falla la memoria, lo tengo miedo que fuesen 400.000 o 500.000. Claro, hay que tener en cuenta una serie de cosas que, claro, que en estos datos no suman. Es decir, cuando tú hablas de 200.000 soldados muertos, excluyes los casi 40.000 wagneritas que dicen que se murieron, por ahí más o menos, sí. Y todos los milicianos del Donbass, bueno, hasta que claro. fueron tropas de ejército ruso. Eso está, No, en la cifra 700.000 se incluían los del Donbass. Pero Wagner no manifestaba, pero los 700.000 se incluían los del Donbass. como rusos, bueno. Como si fuesen rusos también. no, Sí. el momento de anexión sí. Pero, a ver, daos cuenta que tú cuando estás te incorporas al ejército ruso, al menos hace un año era así, te decían, bueno, te dejamos ir a las republiquetas como parte, falsando las cifras, como si fueses natural de allí, a las republiquetas o al ejército regular. Y en su día a Wagner. Te lo ofrecían cuando terminabas el contrato. Cuando terminabas el contrato, cuando querían alistarte, cuando terminabas la mili, digamos, Sí. decían, ¿a dónde quieres ir ahora? Claro, depende de lo que pagas y más o menos. Pues la situación es esta, 1000 días después de guerra, y todo se va a acelerar y lo veremos cómo se acelera. Hoy había una noticia que movió en primer lugar la Embajada de Estados Unidos del peligro de un ataque masivo hoy por parte de Rusia en Kiev. Se cerró la embajada estadounidense, que no se cerró muchas veces. Yo creo que después la copió la española y la griega. Italia. Italia, ¿no? Pues, Sí. Y por ahora no sabemos nada. A lo mejor cuando finalice o estemos Bueno, a ver. hay una noticia del ataque, ojalá no sea así, pero puede que la alarma estadounidense hace que el ataque sea mañana. Ya. Y ahí veremos cómo son los ataques, ¿no? Ahí tenemos que normalmente era con drones Shahed. Durante mucho tiempo atacaban todos los días. Hubo momentos que se hizo una parada y de hecho se habló de una especie de tregua informal energética, que no había ataques a la energía de uno ni de otro, pero la realidad es que parece que estuvieron acumulando misiles, porque Rusia tampoco tiene para tirar todos los días 150. No. Entonces está acumulando y esta vez tiró una salva, puede que ahora acumule y tire otra. Y esto, para que veáis, 150 es lo que tiró Irán contra Israel, que fue una de las mayores salvas de una guerra moderna. Solo Estados Unidos superó con el día de tormenta
del desierto con tantos, ¿no? Con muchos más, pero más certeros. Eso sí. Hablando de los misiles que se lanzan, ahí tienes unos datos muy interesantes, que cuando se habla de la última tecnología en misiles balísticos y misiles de crucero. Misiles de crucero. En concreto, de los misiles de crucero, una de las estrellas, que viene a ser una imitación del crucero de siempre estadounidense, el Tomahawk, que es la versión embarcada, es el KH-101, también llamado J-101, es por eso de KH, ya sabes, porque no existe la J allí, y X-101. Bueno, X-101 es un misil de crucero con un alcance de unos 3.600 kilómetros. Y ya se había observado hacía año y medio o algo así que un 30% de ellos caían solos, sin que nadie les hiciese nada. Entonces, otro día, uno que cayó van y lo encontraron en un buen estado para poder analizarlo y se dan cuenta que lleva el motor de un misil de la Guerra Fría, que es el KH-55. Entonces, cuando te das cuenta de que eso de que dice Rusia dice que de esos misiles fabrica 50 al mes, es absolutamente falso. O sea, que está sacando de almacenes de misiles de la Guerra Fría, sacan el motor y lo meten en otra carcasa. Lo meten en otra carcasa y sabe Dios los chips que llevan, etcétera, y se estarán cayendo a la mitad. Es exactamente lo mismo que dijeron con los carros de combate. Fabricamos miles y miles de carros de combate y lo que hacían era ir a Siberia, sacar de las campas los que tenían amontonados y pasarles la lija. No, y claro, eso les lleva un mes de proceso, pero si no tampoco sí. funciona. Es decir, en esas campas no funcionan, tuvo que no están cuidados, lo ponen a arrancar y le faltan todos los cables. Entonces lo que hacen es coger la carcasa, miran qué piezas tiene y las que faltan las cogen del carro de al lado. Entonces hay y para poner en marcha uno tienen que desguazar 3. Sí. No, hay algunos tres o cinco. no los van a sacar de ninguna manera, entonces eso los fagocitan. Pero dicen que a día de hoy ya no quedan de los que fagocitar. Entonces ya les queda poco que montar. Y ahí hablan siempre, y os hablamos de los cálculos de que a mediados de 2025 se quedan sin ellos. Sí. ¿Qué pasa? Que con estos apretones últimos que estamos viendo, hay listados que si podéis buscar en Twitter Andrew Perpetua, los listados de bajas de estos últimos días son increíbles. Es decir, no se puede aguantar eso todos los días. Es decir, pérdidas de 20 carros de combate, 30 blindados, todos ellos con gente dentro. Claro. Hablan de días de más de 1.800 bajas rusas. Y eso... Por eso cabe preguntarse, que cada uno se haga la pregunta y que la responda él mismo. Yo no estoy aquí para dar lecciones a nadie. ¿A quién beneficia la guerra de desgaste y la prolongación? Bueno, yo lo llamo de desgaste unilateral ruso. Sí. Porque la desproporción, tanto en hombres como en máquinas, es tremenda. También Ucrania tiene menos reserva, pero... Menos reserva, vamos a ver. ¿Tú sabes cuántos blindados canadienses se fabrican al mes? De esos sí, que les dan de muchos, sí. Pero un disparate, que solamente se podría superar toda la producción rusa de blindados. Pero el problema que tiene Ucrania, lo estamos viendo, es mano de obra. Mano de obra, personal. El personal ya por demografía es un país que realmente debe tener una población de 35 millones o 30. Los demás ya han emigrado muchos y les deben quedar una población de 35 millones frente a un país de unos 140 o 150. Es decir, no, 120, Rusia 120 creo, millones. Bueno, bien, aún así la desproporción es grande. Yo creo que tiene 3 veces más habitantes Rusia que Ucrania. Que si os fijáis es justo el ratio, 70.000 muertos, 200.000. Pero el golpe es igual para los dos. Lo que pasa con Ucrania, al estar a la defensiva, va a tener siempre menos bajas. Y eso es lo que hace que también aguante más y no vaya cayendo. Lo que tiene que hacer Ucrania es movilizar rápidamente esas brigadas que supuestamente están ya a puntito de entrar y a ver cómo las emplea. Yo hace poco estuve hablando con una emisora ucraniana y bueno, ellos pensaban al final igual que yo, que también la posibilidad de atacar en otro lugar. Es decir, no mandar las brigadas nuevas. ¿Y sabes quiénes también están, diríamos, con el temor y el rumor y la inquietud de que Ucrania ataque en un momento? Los mismos rusos. El otro día había un reportaje de la televisión rusa, bueno, un reportaje no, esos chiringuitos que se montan ellos tal, y el tema central era que cuidado que los ucranianos nos van a atacar el día menos pensado en otro sitio y no sabemos ni dónde ni cómo. No, es que el problema es que, a ver, que Rusia tiene un problema, tiene la manta muy corta, está obsesionado con atacar en el Donbass, está atacando por todos lados, tiene ahora en Kursk más de 60.000 hombres y no puede tener muchos en Briansk, por ejemplo. O en la zona de Kharkiv, no puede tener muchos. O en esta zona intermedia de Belgorod. Sí, lo lógico es que si atacan, que yo ahora mismo dudo mucho que ataquen,
que ataques como siempre en el punto más vulnerable. El punto más vulnerable es hacienda envolvente de las fuerzas de Kursk. No, bueno, yo no tenía más vulnerable. o de Belgorod. Escucha, porque tiene 60.000 hombres. atiende, Juan Fonseca. Las No es fuerzas el más comunicaciones inesperado, que no es lo mismo que el más vulnerable. No sabemos yo tampoco me atrevo a decir cuál es el más vulnerable. Crimea, ¿qué dice la gente? No, Bueno, el el más, no puedes atacar a envolvente a 50.000. el más inesperado. Bueno, es que 50.000 Tú, el están éxito, juntos, están aquí el éxito partes. te lo va a dar la sorpresa, no sur. una vulnerabilidad. No, puede atacar en Belgorod, que no hay nadie. Esa es otra opción. Y ya hay... Belgorod o Kursk. Bueno, lo mejor es que ataquen en ninguno de los puntos de los que hemos dicho O aquí. te cargas, Ya, pero hay mucho más, o el te mapa cargas, sanguíneo. o te cargas Bueno, uno de los salientes que están prolongando. Paracaidistas a Siberia no van a llegar. O sea, Ya, hombre, ya. Tiene que ser lo que hay. Bueno, no hay otro bueno, lugar. a ver, Pues, el De Dnieper, todas que no va a formas, ser. de Lo todas ideal formas, sería que se Ahora, ¿por qué cayó Alemania en la Primera Guerra Mundial? ¿Eh? ¿Por qué cayó Alemania en la Primera Guerra Mundial? Uno de los factores fue hambre. No va a ser el caso de Rusia, pero estaba en una situación económica lamentable. Ah, bueno, sí. Sí, pero bueno. Cuidado con la economía rusa. Bueno, ¿cómo que no va a ser el caso de Rusia? Está lamentable Rusia económicamente. sí, pero, no Claro. pero en Alemania igual habían muerto 200.000 personas de hambre. Ya, Sí, cuando bueno, termina. no, en Alemania está En muy Rusia mal. no va a pasar Vale. eso. No va a pasar. Pero Rusia, que la economía rusa está en un estado delicado, eso lo sabe todo el mundo. Mira, Más delicado está la economía ucraniana y aguanta. No, eso no creo que pero sea... se la aguantamos. Nabulina, Mm. hace menos de una semana salió en la grada diciendo que no iba a tocar los tipos de interés. Que dije yo, vamos, lo publiqué y dije, me da la risa. Y que iban a soportar la inflación en torno a un 4,5% máximo por el año que viene. Para una hipoteca al 20. Ya. Ya dijo hoy que los va a subir. Bueno, Fue a la grada a decir delante de todos, todo muy bonito y normal, los va a subir. pero eso va... La no creo situación- que eso acabe con la guerra. Bueno. No, pero No, no hay hay- una causa, hay muchas. Claro, una causa coayudante, Campa. Pero eso llevaría a casi un año más de guerra. Y ellos tienen Bueno, prisa. Es que se trata de eso. Es que se Ya, trata ya, de ya, eso. pero si no entramos ser- la variable, no, la variable a Trump ver, por a ver, medio, a ver. vamos a ver si... No, pero, a ver, eso de que Trump va a llegar y en 24 horas lo va a arreglar todo y a sentar a los dos a la mesa, eso es un eslogan electoral. O sea, ¿cómo? En una persona... Sí. A ver, estamos hablando de Trump, que acaba de poner de ministro de Sanidad a un Sí. médico que tiene una empresa de tratamientos distintos, que habla de los antivacunas, está a favor de los antivacunas. Puso de secretario de ayudante de no sé qué de salud Sí. a un Kennedy, que es antivacunas y de los negacionistas del COVID. A ver, te acaba de nombrar de secretaria de Estado de Educación a una que le dio dinero para su campaña electoral, pero no tiene ninguna experiencia en temas educativos. A ver, no es tampoco que me digas, el Deep State, no, esto no lo maneja ni su madre. los procesos, ni siquiera en las autarquías, son inmediatos, tienen efecto inmediato, Claro, por las inercias que tienen. Pero por muy loco que digamos que Trump eso, por muy... Bien, ahora, para vale, que esté, vamos a poner ejemplo este medio. Trump corta. Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia, ¿cortan? No, ¿El Reino Unido corta? espero que no. Pero ¿tenemos capacidad? Es la pregunta del millón. Os recuerdo, la Rheinmetall ya tiene una fábrica prácticamente Sí, en marcha en Ucrania y está montando otra. Sí. Cerca de nuestro. A Todavía ver, está noche y día. escucha, Campa. Yo en Europa espero que sea así. Solo pero no tenemos capacidad. Vamos a ver. ¿Qué ha dicho Borrell? No tenemos capacidad para ayudar a Ucrania a que recupere todo lo que ha perdido de un día para otro. Pero sí creo que tenemos capacidad para que Ucrania se sostenga sobre el campo de batalla un año más mínimo. Yo creo que lo que intentó Biden es, ahora mismo, debilitar mucho a Rusia con eso Sí, que va a pasar, con las sí. armas que entregó, y después, cuando llegue Trump y imponga una paz, como él quiere imponer, que es sí. decir a Ucrania, te quito todo, Sí, Ucrania pueda tirar con lo que le preste a Europa. eso. Y eso es el plan. Yo no digo Pero que, Europa a ver, tiene que hacer sus deberes y No, no, veo claro. a todos los países, por ejemplo España, Italia, Portugal, Francia, un poco más, haciendo sus planes bien. Ah, bueno. No, nosotros. Claro, porque tenemos, efectivamente, no. si tú quitas el plan aquel del 1.000.000 de obuses al año, tal, si quitas las fábricas americanas, a ver cómo Europa llega a dotar a Ucrania de artillería. Misiles antiaéreos anticarro. Sí. Va a ser un problema. A ver, claro, tenemos los sistemas estos C-90, tenemos No, eso nada. tal, pero el low, Con eso solo no. pero sin el Javelin, pues a ver cómo hacen. A ver, va a ser complicado. Después está cómo afecta a largo plazo todos los misiles comunicativos que ahí- manda Rusia Sí. a la población. Bueno, ahí hay una tercera vía, que es que
Trump, para cumplir supuestamente con su promesa de apartarse de la guerra, de cortar el suministro a Ucrania y tal, que interrumpa el suministro directo a Ucrania, pero que haga un suministro indirecto a través de países intermedios, tipo Inglaterra. No, tipo pero otros. hay un problema. Sí, pero hay un problema. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, pero que dentro del movimiento MAGA, y es un movimiento. A ver, Minoritario dentro del partido, pero mandan mucho. no, ya está. Ya el Partido Republicano ya no existe en el poder. Sí, bueno. A ver, solo lograron, y a ver si lo logran, quitar al secretario de Justicia, porque tiene antecedentes penales de investigación penal por pedofilia, y el 50% de los senadores republicanos No lo lo van a quieren. votar. Pero en el resto de casos no van a hacer un enfrentamiento. El problema que tiene el movimiento MAGA es que la promesa que tienen de mejorar la economía americana es abaratar el coste público, el gasto público. Y ellos consideran que el gasto en defensa es una parte del gasto público. Y como a Trump, al parecer, no hubo una financiación directa de los lobbies militares, él no les debe favores. Y es lo que dicen que está detrás un poco de todo esto. Porque no hay... Es decir, de los últimos 3 nombramientos son gente que le dio dinero. Elon Musk, 120 millones de dólares. El que nombró ministro de Energía le dio poco, le dio 1 millón y pico en la campaña electoral. Pero son gente que le pagó, digamos, que le está devolviendo el favor. Claramente. Sí, es decir, sí, los sí, nombramientos sí. que nombró hoy. Bueno, pues a lo mejor se lo dan luego. A ver. Yo lo que te decía antes hace un momento es que Estados Unidos podría terminar suministrando a Ucrania de forma indirecta a través de terceros países. Sí, que lo compremos, en Ya, Europa. pero si te ponen la prohibición de... No sé. ¿Eh? No, bueno, lo puede vender perfectamente. Estamos generando trabajo en Estados Unidos con los misiles Patriot que está pagando Europa Efectivamente. para Ucrania. Claro. Y lo vendes así. Sí, claro. Sí. A ver, Salvo que este hombre se enfade con Zelensky porque no le dio la razón y Ya. entonces le niegue todo. Oye, ¿viste las palabras de Zelensky? Qué astuto. Es muy hábil. Dijo hoy Zelensky, dijo ahora por la tarde, Putin es más débil que Trump y solamente el presidente de los Estados Unidos tiene las armas y el poder para detener esta guerra. Como diciendo, oh, Trump, tú lo tienes todo en tu mano. Vamos. Sí. Bueno, hay que recordar también que vamos a ser positivos en el aspecto este, Sí. que Haciendo la pelota. tras el 2014 le habían entregado a Ucrania Humvees y Sí. alguna cosa, pero fue Trump el que le entregó los Javelin. O sea, Sí. Sí. es verdad, las A cosas ver, como tú son. ten en cuenta. Mira, Pero bueno, hay mucho En Pero- principio, Cam, yo soy algo pesimista con Trump. Es que Bueno, pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que yo veo... No es real. A ver, tampoco yo ando por medio de Ucrania haciendo encuestas, pero por todos los medios que consulto, en la población ucraniana y en los portavoces de políticos, ministros, exministros y tal, gente que habla, hay como una especie de extraño y no muy justificado optimismo en que Trump no les va a dejar tirados. También tiene un porqué. ¿Eh? También tiene un porqué. A No ver. enemistarse con él. Bueno, ya, pero a No ver... sacar más- Ucrania, más sencillamente, problemas de los que hay. Ucrania no se va a rendir. A ver, Campa, tú el otro día hablaste con esta moza ucraniana, ¿cómo se llamaba? Esa no está obligada a quedar bien con nadie, ella habló lo que le dio la gana. Y ella dijo... ¿Olga o...? Sí, no, la otra. Vaya, pero otro trabaja en la televisión pública. Sí, Bueno. bueno, bien. Pero es igual, Pero aquí la gente vamos a de ver, la calle ¿tú crees que cree... después de todo lo que ha pasado... No, Olga, por ejemplo, es totalmente libre, critica a Sí, Zelensky, pero sí. otros periodistas Bueno, de... pero aquí la gente de la calle cree que Trump no se va a atrever a darles la patada en el culo, en una palabra. Más te digo, ¿qué puede firmar Zelensky? Con un ejército que ha sacrificado, Ya. un ejército que es un No. pueblo que ha sacrificado Sí, sí, tantísimas sí. horas No, en sufrimiento o sea, y de repente dice, ¿por qué dice Trump vamos a hacer esto? Dice, ¿qué dices? no. Creo que pero- ningún No, país Zelensky se en pondría las últimas guerras se- puede presumir de aguantar 1001 días Sí. al segundo ejército del mundo teórico. Claro. Teórico. Ni- el ni- gran ni- ejército a su de la momento, Guerra Fría. Y con la brutalidad que emplea. Claro, porque, claro. porque una cosa es que tú te pelees con Estados Unidos, pero los Estados Unidos no emplean la brutalidad ni cometen los crímenes habitualmente sus guerras que cometen los rusos. No. No. ¿Qué te iba a decir? Es que ahora se me... Pero bueno, pero probado está que se defendió, Sí. no hay duda ninguna. Eso Y- nadie lo puede y negar. luego, O sea, y el problema está ahí. volviendo- Si no se llegan a volviendo defender, a- no estaríamos hablando Hombre, de claro, 1001 días. claro. Claro. Volviendo al tema de Trump y la promesa. Yo sigo diciendo, el eslogan electoral de acabar con la guerra en 24 horas. Él, También iba a construir un muro. También. Y dice que va a expulsar de Estados Unidos en cuánto tiempo, no sé qué margen se dio, a 13 millones de tíos. Bueno, eso tengo que verlo yo también. También Putin decía que iba a tomar Kiev en 3 días
y tantas cosas dicen los políticos. Bueno, a ver, Dicen los políticos, muchas. tú sabes que ninguno se siente atado, ni los nuestros ni ningún otro, por sus promesas electorales. Pero es que ya no es que no se sienta atado, es que veo que va a tener muy difícil cumplirlas. Ahora el vicepresidente es un prorruso, en mi opinión, bueno. absoluta. No, Sí. está claro. ¿No? Y esta otra, la que han puesto de supervisora de las agencias de inteligencia, está la Tulsi Gabbard, esa, por lo visto, al parecer está monitorizada por los El único rusos. que ves que tiene el que nombraron jefe del Departamento de Defensa, el chico joven. Pete Hegetz. Es veterano. Ese tiene declaraciones previas en contra de la Bueno, invasión. sí, sí. Y por tanto, ese no es y Ahora, por- ahora ya bajó el tono. Ya y- dijo, y- que pero es sí, normal. sí, Es sí. decir, a ti cuando te escoge, a ver, tú Sí. cuando tienes un cargo de esto ya no eres tú. Sí. Eres el que te manda. Y en el caso de Trump, el que escoge es para que haga la política de Ahora, Trump. Trump va a llegar al poder. Y como dijo alguien, Trump no es una persona, es un bot que dice frases aleatorias. Ya veremos. No, pero, a ver, Yo no me fío de él. Yo, no, la no, visión no, es tampoco. negativa. Yo Me tampoco parece un me fío. estacionista. Yo ya te digo que tremendo. los ucranianos tienen un no del todo justificado optimismo en que Trump no les va a pegar la patada. Bueno, bien, está bien que tengan optimismo y moral. Ahora, También pero- es normal que lo digan en público. Es decir, lo digo normal. bueno, E incluso que Zelensky esté contento ante el cambio, no va a decir. Sí. Claro, es lo que no puede volver a pasar es lo que pasó tras la Segunda Guerra Mundial, que se abandonó a Polonia y a todos los países del este en manos de la Unión Soviética. ya. O sea, sería para mí inconcebible abandonar Ucrania o buena parte de Ucrania en manos de estos Hombre, monstruos. no, es inconcebible. Porque entonces, además, ya sabemos lo que va a pasar. Una guerra cerrada en falso. Sí. Es decir, espera, que voy a coger carrerilla. Depende de todo cómo se solucione. No, pero es decir, si la escucha, parte ucraniana la la aseguran- desestabilización de la mitad de Europa, que es como decir toda la mitad oriental, que es como decir la desestabilización de Europa entera. Porque tú no puedes pensar que si Europa al oeste, perdón, si Europa al este de Berlín está desestabilizada, que aquí que vamos a estar bien, vamos a estar desestabilizados todos. Por más que pensemos que estemos lejos. No estamos Perdón, ¿qué he lejos. dicho? ¿Otro 91? O, no me refería al 45, cuando se abandonó los países del este. Sí, ¿no? bueno, 45, sí. Bueno, ahí veremos, por ejemplo, hoy noticias que a nosotros todavía nos parecen impactantes, ¿no? Lo de que en Suecia, Noruega y Finlandia se distribuyen a la población en PDFs y documentación de qué hacer en caso de guerra. Lo tengo, tengo el Sí, documento sí. entero. Me parece interesante una cosa, no el hecho de que se dé, porque parece que están yendo al mismo, ¿no? Por las amenazas de Rusia. Rusia está en su nueva fase. Cada X tiempo hay la amenaza nuclear. Ahora vino el discurso de Putin, que se había dado ya hace tiempo, cuando de Kursk, y ahora lo aprueban en la Rada, el hecho de... En el Duma, perdón. El cambio en el plan nuclear en caso de invasión y lanzamientos de misiles De múltiples misiles, efectivamente. se considere una causa de ataque nuclear. Pero lo interesante es cómo todos los chiringuitos mediáticos, primero rusos en las televisiones públicas, hablan y sacan sus mapas de misiles yendo hacia toda Europa. Por cierto, a España se olvidan siempre. Mejor. Después, cómo empiezan los voceros mediáticos a hacer lo mismo, canales llenos de bombas nucleares, canales de internet, cuentas de Twitter, Zelensky o Biden riéndose con una explosión nuclear detrás. Hay una campaña para que la población europea diga no, la guerra de Ucrania que acabe ya, que a Ucrania le den por saco antes de que haya una bomba nuclear. Tenías que haberme lo comentado antes. Yo tengo toda una reflexión hecha sobre eso, de que efectivamente lo que tú has dicho, hay toda una consigna mediática que repiten los medios tradicionales, los de toda la vida, los escritos, los grandes y los pequeños, los de América y los de aquí, más luego toda la pila de blogueros y youtuberos y canales que han surgido como setas y tal, acerca de que Ucrania se viene abajo. Es que están sincronizados. De que sí. De que... Los medios de comunicación lo que hacen es eco de las noticias. Es decir, No. Yo creo que sí. Hay gente que está cobrando. No. Yo digo los medios de comunicación más tradicionales. Es decir, los periódicos normales y las teles de toda la vida. No digo emisoras que tienen, digamos, en YouTube o YouTubers. Pero yo he visto. Televisión española. Pero Campa. Lo que hace retumbar. A ver, yo he visto que seguimos todos los canales
de YouTube Pero, y a los ¿cómo? blogueros y tal. Yo he visto a gente que de un poco a esta parte ha dado unos giros argumentales tremendos. Yo digo la televisión normal. Bueno, televisión Vale, normal. Vale. El telediario que Sí. ve el 90% de Vale. la gente. Pero hay gente que Menos hasta nosotros. ahora tenía una No, orientación yo lo veo. o era más o menos imparcial o neutral y que ahora se están alineando con Hay ese, que pactar, hay con que ese pactar, discurso hay que de que pactar. Ucrania Está sufriendo tiene los días mucho, contados, que no tiene los días tiene. contados. Lo mejor para ellos es ya que bajen los brazos y tal, Pero ese discurso no es tampoco. Pongamos, las cuentas prorrusas lo entiendo. Porque siempre lo dicen. pero efectivamente, pero es que otras cuentas. pero gente que hasta ahora no lo decía, Pero lo están es que empezando el a decir. perro pro-ruso es el que nunca lo ha No, dicho. claro, ya ha dicho claro, que es pero pro-ucraniano, que es están mentira. sosteniendo Pero el discurso, la narrativa pero el rusa. discurso oficial ¿Qué? de la OTAN, el discurso oficial de la Unión Europea no es ese. No. Por lo tanto, no están haciendo el discurso oficial tampoco. Bueno, no, es el discurso oficial entre líneas, porque ya aquí en Occidente. ¿No decías que se iba a apoyar a Ucrania aunque Trump no apoyase? No, a ver. A ver, aquí hay que centrarse en no, ti, ¿no? pero- No, es verdad. A ver, El Carlos, discurso yo sí oficial que- de yo la sí que Unión Europea es el te que lo es. explico, pero si Que es interrumpes, apoyo incondicional a ¿qué? Ucrania. Y del G7 el mismo, el otro día. Sí. Pues entonces no tiene sentido que se diga que los medios A ver. oficiales No. están. Pero Claro, es hay, que tenemos que hay centrar no un son discurso, oficiales. hay un discurso oficial, Y no es digamos, ese. pronunciado por los mandatarios, pero luego hay otro discurso oficial entre líneas. Bueno, eso- ¿Por qué que sabes que hay una que- conexión? Yo no sé si eso es Bueno, oficial. vaya. Bueno, No, bueno, no es ahora no nos va a oficial dar ese. tiempo a explicarlo, pero por la noche lo explicaremos. Yo no voy a Por la noche estar. en el- Explícalo Bueno, ahora. No, que yo no creo que sea oficial. Será oficioso por vale, alguno. oficioso. Que Bueno, puede pues, ser alguien que. Vale, tú lo realmente- llamas oficioso, yo oficial entre No, líneas. pero que esa persona, que aunque tenga galones aquí puestos, Sí. no representa lo oficial, sino su opinión. Y se lo dice a otra persona que se lo transmite. Una cosa. ¿Qué? Cada poco toca, como sabéis, la amenaza nuclear, como está tocando otra vez. Bueno, ahora toca con motivo. Con motivo, las casas de apuestas, las que acertaron que Trump ganaba. Las casas de apuestas dan un 10% de probabilidad. Alguien tiene que pensarlo. No hay ninguna probabilidad, en mi opinión, de guerra nuclear. No, pero también quién va a jugar a una guerra nuclear cuando no va a disfrutar el dinero. Bueno, la gente puede pensar que a él no le toca. Ya sabes cómo es Ya. esto. ¿Y qué valdría el dinero después de una guerra nuclear? Mira, el primer motivo de que no va a Bitcoin, haber. seguro. El primer motivo que no. Sí, claro, se cae el sistema electrónico, ¿para qué te va a ir Bitcoin? Una guerra nuclear puede llevar una tormenta electromagnética Eso se lo explicas a ellos. que se cae todo el sistema electrónico. Y a ver qué te hace con los Bitcoin con patatas fritas. No. Estoy de acuerdo contigo. Para mí, la primera causa de que no haya una guerra nuclear es que China no lo va a conseguir. Efectivamente. Porque a China se A le ver, hunde la economía. Ni Estados Unidos. Estados Unidos es otra cosa. Antes de que se nos acabe el Estados tiempo. Unidos Pero está China- en el bando agresor, La- supuestamente. La última fantasía húmeda de los prorrusos, que es que ellos cuando les dé la gana, los rusos tiran, porque creen estar en su derecho, una bomba nuclear táctica en Kursk. Que como es su territorio, entonces se autorizan a sí mismos a arrojar una bomba nuclear táctica en Kursk. Y entonces ya quieren meter miedo a todos. Bueno, igual no la tiramos en Polonia, igual no la tiramos en Lviv, pero la podemos tirar en Kursk, ¿por qué no? Pero Pues- la gente que piensa pues- eso de joven pero- tenía que tenerla destrozada. Pero De hacerse pajas, pero vamos. gran amantes de Rusia, ¿no? Destruir Rusia, ¿no? Sí, tirar una bomba a su mismo qué país, ridiculez. efectivamente. Qué ridiculez. Por Ya. cierto. A ver, porque creen que tirando una bomba en Kursk, a lo mejor que si en una posición encuentran allí reunidos ahí, pues no sé, jugando al 30 tute a 15 ucranianos, entonces con una bomba nuclear se cargan a 15 A ver, ucranianos. No sé, al se tamaño, está- al tamaño de Kursk sí que es verdad que haría un daño, porque en lo que es la penetración no es muy grande. Entonces sí, bueno, haría un daño, pero haría daño a todos los soldados rusos que hay cerca. Bueno, joder, y vaya. en el caso hipotético de que los soldados rusos se retirasen para el lanzamiento de la bomba, se darían cuenta los ucranianos. Suponiendo que caiga donde quieren tirarla, porque esa es otra. ¿eh? Ah, no, si la tiran no mandan a los suyos a retirarse, los dejan que se mueran también. ¿Tú piensas que se iban a avisar? Van a morir más No, rusos. no dediques un minuto de tu haz lo que te da gana. No dediques un minuto de tu vida a pensar en esas cosas. No, no lo dedico, pero bueno, a Es que- veces es que hay a veces gente- son- no, hay- pero Que hacer yo- una ingeniería para llegar Yo a lo hacer que caso, ellos sé que sitio es, me dijiste que ventas a veces, yo no perdería un segundo de mi vida en ver ese sitio. Pues muchas gracias a los dos. A Espero ti. que vuelvas aquí al programa algún día y buscar ahí a Fonsejota en Twitter. Fonsejota1. Uno. Como Kim Jong-un. Fonsejota 1. Y a José María, que también está en Twitter como C90, y a un servidor que está como Velum Artis. Muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado el programa. Bueno, no digo gustado, sino que os sirva para reflexionar y ver el escenario que nos estamos planteando para este cambio de gobierno, este nuevo mandato de Trump, el 47 presidente de Estados Unidos, que cosas de perder unas elecciones va a ser el 45 y el 47.
Ahí lo normal es casi siempre que sean seguidos en Estados Unidos. Pero bueno, aquí tenemos hay 2 casos más. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana aquí en Juegos de Poder.